Saludos occidentales de segunda mano y si entendieron la referencia, denle like a este video. Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano Promedio Informado y vamos a comenzar con la pregunta. Felipe, si tú tuvieras que elegir para presidente entre Castillo, Keiko y Hitler, ¿por quién votarías? Yo diría que Hitler puso sus intereses al costado. Muy bien. Y la segunda pregunta es, y ya para meternos en materia con este tema de las elecciones, es, si yo te dijera que si una de las personas, vamos a dejar a Hitler de lado, si una de las personas que pasó a esta segunda vuelta está vinculado con corrupción en cargos públicos, si es que te diría que en su plancha tiene más de 10 congresistas con antecedentes, ¿de quién crees que estaría hablando? O sea, mi intuición me dice Keiko, pero luego lo piensas un poquito más y creo que Castillo está exactamente igual, o peor tal vez. Entonces, digamos que la oferta política está corrupta en su 100% en este momento y no tenemos, pues... Curioso, ¿no? Que al final tengamos que decidir entre como la corrupción del pasado que se puede instalar en el presente o una... corrupción como que más actual tal vez a futuro, ¿verdad? Sí, como pensando en la corrupción evoluciona, no sé, o sea, es que ya llegado a este momento es como la forma en la que tenemos que elegir, no sé si es el mal menor realmente, porque, o sea, ahorita no hay, no sé si uno podría llamarse el mal menor. Es el mal a secas, ¿no? Es un poco con qué queremos matarnos nosotros, con qué queremos que nuestro país se quede atrasado durante los próximos 5 años o quizás más. Hay que recordar que Keiko es la hija de un dictador que estuvo 11 años en el poder y que Castillo apoya a Maduro, él cree que lo de Venezuela es un gobierno democrático, ¿verdad? Tú le das una cachetada, ¿no? Y le dices es en favor de la revolución y te va a decir, ok, tienes razón, ¿no? Sí, o sea, es terrible la forma en la que se concibe la democracia ahorita, ¿no? O sea, si bien lo de Hitler termina por ser un chiste, la razón de fondo es que claramente estos dos idearios políticos, uno, digamos, ligado a una idea de libre mercado, que de libre tiene... lo que el Estado quiere en realidad, porque al final del día el control de medios durante el gobierno de Fujimori también fue terrible, y por otro lado tenemos un ideario más, como lo dice el mismo Cerrón, ¿no? Marxismo, leninismo, es decir, encontré en el Estado un unipartidismo y un control de la economía brutal, o sea, el punto, por ejemplo, de las expropiaciones, de la nacionalización de ciertos recursos, que puede ser por ahí debatible, ¿no? En plan de hay algunos recursos que tienen que ser nacionalizados, etcétera. Lo creo, el problema no está en que se busque participación empresarial de parte del Estado, sino el problema está en que el ideario político detrás no es un Estado que nos va a proveer de gas, sino es un Estado que quiere controlarlo todo. Entonces, digamos que la forma en la que estamos analizando los discursos políticos están socavando mucho la libertad, y si es que en algún momento el peruano marchó, por ejemplo, en contra de un golpe de Estado como el de Merino, hoy nos encontramos frente a, como diría Hitler, o como dijo Hildebrand, Keiko, que es el golpe de Estado en sí mismo, y el posible golpe de Estado de Castillo, ¿no? Entonces, terrible. Sí, creo que también hay que dejar de lado un poco las defensas ciegas al tema político, ¿no? Por ejemplo, sale Keiko y dice, yo creo que en el gobierno de Fujimori se cometieron delitos, hubieron errores, ¿no? Eso no le exime de que pueda ser tentada por la corrupción en la que ya varias cosas se han demostrado de que sí, ¿no? Está siendo procesada, ha entrado 3 veces a la cárcel, ¿no? Vladimir Cerrón está procesado por corrupción. Sentenciado. Es por los dos lados, tiene una sentencia a cuestas, ¿no? Entonces todos estos pasivos, digamos, que tienen estos ambos contendientes por la presidencia, es la realidad que nosotros estamos eligiendo. A mí me parece incluso hasta más terrible que se elija a Keiko, o sea, que haya gente que bajo su propia libertad haya ido y haya marcado por Keiko Fujimori, sabiendo todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, sí, literalmente es terrible la forma en la que han votado. Como decían por ahí en Twitter, ¿no? La elección de Castillo se entiende porque es alguien que no se le conoce, porque es alguien que representa, quieran o no, el sentir popular de pues gente olvidada por el Estado, pero es que Keiko ya es una cosa increíblemente fea. O sea, Keiko es un pasado dictatorial, Keiko es corrupción, Keiko es cárcel, Keiko es la vacancia o la renuncia de PPK, luego la vacancia de Vizcarra, la llegada de Merino, las protestas, la muerte de Inti Bryan, el blindaje de jueces y fiscales. O sea, al final del día estamos hablando de como decían, ¿no? De Keiko hay como
Creo que una de las mejores entrevistas políticas que fue la de Peluchín y Gigi le hicieron la pregunta a Keiko, ¿no? O sea, tú ya tuviste poder, ¿por qué no lo usaste para hacer algo bueno? Y lo que dice Keiko es, ok, yo reconozco que estuvo mal confrontar un poco al gobierno. Ya, Keiko, por favor. O sea, nadie te va a creer que eso es un error. O sea, eso se hace de forma deliberada. O sea, ¿en serio piensa que nosotros vamos a creer que ellos no se reúnen para decir, hey, vamos a hacer esta cosa, tenemos una agenda política, tenemos que conseguir tales objetivos como partido, que seguramente el más grande objetivo que tienen es, hey, vamos a sacar a Alberto Fujimori de la cárcel? Ni creas, porque incluso hay hubo una división con Kenji, ¿no? O sea, después del indulto de Fujimori, como que ahí PPK fue vacado, bueno, PPK renuncia, etcétera, y había dado el indulto, pero la bancada fujimorista presionó para esa renuncia, la vacancia ya estaba en discusión, entonces yo no sé si es que Keiko tiene el afán de liberar a su padre, como lo dijo bien Gigi Peluchín, o sea, Keiko es pro Alberto Fujimori cuando le conviene y es contra Alberto Fujimori también cuando le conviene. Entonces, claro, además creo que ese pasado un poco nos genera dudas plausibles, ¿no? O sea, mientras estaban torturando a su mamá, ella se preguntaba, ¿no? Oye, ¿por qué está subiendo más la luz, no? Eso es lo que sucedía con Keiko. Y bajo esa malicia, nosotros podríamos llegar a pensar, oye, como decía Borges, ¿no? Hay ciertas muertes que ensalzan ciertas luchas, ¿no? ¿Tú crees que Alberto Fujimori viva hasta después de la segunda vuelta? Es la tercera vez que Keiko pasa una segunda vuelta. ¿Tú no crees que va a hacer lo que sea por ganarla? O sea, yo sinceramente en esta campaña Keiko se veía muy cansada, pero ahorita está como al borde de llegar a ser presidenta, se le cumple el sueño y yo diría que está un poco complicado porque Castillo, si bien es cuestionable, el antivoto de Keiko es supremo, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de gente que está votando en contra de Keiko y además que la mayoría de lugares en donde Keiko antes había sido... O sea, los lugares que eran naranja, ahora son rojos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Pero ahí hay un punto más que me gustaría como conversarlo un poco, ¿no? A mí me parece que si bien Keiko es la representación de muchos males, Castillo no se queda nada atrás. O sea, el punto acá es que mucha gente dice, no, Fujimori nunca más. Pero creo que también pecan como de ignorancia en el sentido en el que se ha criticado mucho a la prensa limeña por decir, no, es que ustedes no están informados de lo que está pasando en el Perú profundo y ustedes no saben cómo es que se vive en estos pueblos. Pero cuando ustedes, como personas X que dicen, no, que Fujimori nunca más será de votar por Castillo, ignoran un matiz tremendo dentro de Junín y la razón por la cual Castillo no está tan alto en Junín es porque detrás está Cerrón, ¿no? Que es un personaje sentenciado por corrupción, entonces es una persona que al final del día creo que estamos como polarizando, estamos olvidando matices y estamos generando un voto, si se quiere, como de culpa casi. Sí, y eso se le suma un poco la impredictibilidad de nuestra realidad política, ¿no? O sea, nosotros, yo vi una entrevista sobre lo del tema de Merino el año pasado, de un politólogo cuyo nombre no recuerdo ahora, que decía, ¿no? O sea, la ciencia política es incapaz de explicar cómo personas que están en contra de lo de Merino, que ahora tienen el poder en el Congreso, ahora están en contra de que se genere un nuevo presidente en ese mismo momento, que se haga lo más pronto posible, ¿no? Es bien difícil predecir las cosas que van a suceder y ya con una realidad como la que está. Ahora, con la elección de uno de estos dos candidatos, creo que es igual de impredecible lo que va a suceder. Hay algunas cosas que, claro, ya van a indultar por ahí algunas cuantas personas, sabemos que escándalos de corrupción van a haber por doquier, nos van a engañar de que no, ¿verdad? Pero ¿y qué va a suceder, no? Con la economía, con la educación, con las agendas sobre determinadas luchas de minorías, sobre el, entre comillas, Perú profundo, que la prensa limeña y blanca le puso como nombre, ¿no? Creo que cualquier cosa puede suceder dentro de este país, ¿no? O sea, si mañana aparece Alan García vampiro, yo no me sorprendería, ¿no? Endosando de votos a Keiko todavía, ¿no? Definitivamente. Claro, endosándole votos a Keiko, diciendo me extrañaron, imbéciles. O sea, seguramente es algo que dentro de este país, la capital mundial del meme, sí podría suceder y no me sorprendería. Somos demasiado impredecibles, ¿no? Sí, yo creo que concluyendo tal vez esta primera parte en la que hemos tratado de explicar por qué el voto de Keiko y el voto de Castillo ambos son nefastos, podemos decir que el Perú es un gran arjonismo, ¿verdad? Sí, avanza para atrás. Así es. Entonces, bueno, esto ha sido el primer bloque. Espero que
lo hayan disfrutado. Vamos a volver en una segunda parte en la que vamos a seguir conversando de política, pero en esta ocasión vamos a hablar ya no de los candidatos que tenemos, sino de los electores y cómo es que los electores tenemos también responsabilidad frente a la oferta política que nos sucede. Ciudadano promedio informado. Más irrelevante que irreverente. Y con más ganas que auspiciadores. Bienvenidos una vez más al segundo bloque de Ciudadano Promedio Informado. Como ya les adelantábamos en el cierre del bloque anterior, en esta parte vamos a hablar sobre el electorado y cuáles son no solamente las decisiones, sino sobre todo los factores que influencian al momento de tomar una decisión política, que sería el voto. Y el primer lugar en el que queremos aterrizar es en los medios de comunicación una vez más. ¿Por qué? Porque después de la primera vuelta se ha dicho y se ha mencionado muchísimo una frase que creo que todo el mundo la tiene demasiado grabada y queremos analizarla un poco más a fondo, que es la frase del Perú profundo. ¿Qué piensas, César, de que se haya acuñado esta frase nuevamente y esté como pululando? Digamos que una frase que se tenía por ahí, ¿no? Pero es que ahora todos los medios centralistas se han convertido en un capítulo de Boya Horseman, en donde las mujeres están luchando por su derecho a portar armas y nos dicen, ok, tenemos un grupo de hombres blancos para discutir sobre temas de minorías o de colectivos sobre cuáles no les interesa o no están relacionados, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es un centralismo enorme que existe dentro de los medios de comunicación, que se ve muchísimo en, por ejemplo, la cobertura de las elecciones, ¿no? Nosotros acá en Huancayo, yo prendo la televisión, yo recuerdo que después del almuerzo me senté a ver un poco qué pasaba y me enteré qué es lo que sucedía en Los Olivos, en Jesús María, ¿no? En colegios en Lima, y acá en Huancayo absolutamente nada. ¿No? Tener que ver medios locales, claro, existen, pero el problema es que esto que sucede dentro de los medios es señal abierta. Se supone que a todos nos debería interesar lo que sucede en Lima. Hasta cierto punto tendríamos que ver algunas lecturas aquí importantes, ¿no? La primera es que las ideas centralistas, al parecer, no son solamente gubernamentales, sino las ideas centralistas también se construyen a partir de lo que el imaginario cree que es importante. Entonces, si tenemos un bombardeo de medios de comunicación que me dicen que en algún colegio en Jesús María ha pasado X cosa, pero no sé lo que está pasando en mi realidad inmediata, porque la televisión no me lo muestra, entonces estamos generando una construcción narrativa sobre el imaginario de no importas tú, lo que importa es lo que está pasando allá. Y creo que eso es terrible y peligroso en varios aspectos, sobre todo de cara a elecciones, cuando nosotros no estamos en la capacidad de gestionar nuestra propia realidad y no estamos en la capacidad de explicar cuáles son en particular las agendas que deberíamos implantar, tampoco estamos en la capacidad de elegir correctamente. Entonces, si tenemos un bombardeo de medios de comunicación que llaman a lo que pasa en la esquina de mi casa, el Perú profundo, y por tanto no lo cubren, estamos ante un momento en el que claramente no importamos. Y esa falta de importancia que nos ha dado es lo que hace que la gente se sorprenda tanto cuando ve a Castillo en primer lugar, ignorando de forma olímpica todos los problemas que pueden llegar a ocurrir de forma estructural en otro lado, ¿no? Sí, que hace aflorar un problema además muchísimo mayor, creo yo, que es el tema del racismo, ¿no? Porque ya no solamente los medios, que este centralismo ya es una suerte de racismo en realidad, porque hace que se ignore el resto de cosas, a pesar de que no es la mayoría, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Pero también surge el otro lado de la gente que solamente consume este tipo de medios centralizados, que aflore el racismo, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en las redes, ¿no? Tú le das un vistazo a Twitter, a Instagram, y es como que hay que independizar la costa, ¿no? Hoy son los cholos, estos marrones ignorantes que han hecho que gane Castillo o que pase a segunda vuelta, en realidad, ¿no? Sí, y Lima termina votando por López Aliaga, o sea, es una retroalimentación entre los medios de comunicación que nos dicen como, hey, o sea, lo importante es capital, los electores que por consumir estos medios de comunicación piensan que lo importante es capital y dejan de lado las agendas públicas que deberían tener al costado, literal, en la esquina de su casa. Claro, y como como la izquierda aspiracional, que me gusta llamar, a la de Verónica Mendoza, ¿no? O sea, que al final terminaron saliendo audios también de, yo no quiero ir de una de sus candidatas al Congreso, ¿no? Que no quiere ir a los asentamientos humanos. Sí, es que, claro, es terrible porque no solamente encontramos... es que, claro, esta alimentación también afecta a los políticos, ¿no? Porque si al final lo importante es Lima, entonces, ¿de qué me sirve hacer campaña dentro del país? Y, por ejemplo, Castillo creo que es un candidato que ha capitalizado muy bien esto. Entonces, la mayoría de gente dice, no, Lima, no, Keiko llegó a, no sé, a Jesús María, etcétera, mientras que Castillo está
literalmente tal vez cabalgando hacia algún lado, ¿no? Y eso es claro síntoma de que el electorado está mal influenciado por medios de comunicación. Entonces la idea ahora es consumir medios locales, pensar un poquito en qué está pasando en nuestra realidad inmediata y no solamente en la capital. Claro, Gonzalo Portocarrero diría que es muy difícil descolonizar el imaginario, ¿no? Está muy metido dentro de nosotros y cada vez que aflora y surge una de estas cosas relacionadas con temas de clasismo, racismo, pues es muy difícil incluso de hablar de esto, ¿no? Sí, o sea, creo que la expresión que más me gusta ahí sobre el tema de colonias, los colonos mentales. O sea, siempre pensamos que hay algo más importante que nosotros, desde el término provincia, ¿no? Que es como los vencidos, es como muy fuerte la carga simbólica que se tiene y que no siempre nos paramos a reflexionar sobre esas cosas. Y que es importante al final del día, porque si es que nosotros seguimos pensando que lo que tenemos que hacer es generar un voto para mantener a alguien o algo, no estamos generando una democracia real, no estamos pensando en cuáles van a ser las consecuencias reales de nuestro voto y al final decidimos pues votar por Keiko, por Castillo, sin analizar a fondo los problemas que cualquiera de los dos podrían acarrear. Y entrando en materia sobre el tema de la oferta política, creo que una de las primeras preguntas que podemos sacar, algunas, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué tenemos de oferta política o qué es lo que nosotros podemos elegir? ¿No? Ya decíamos nosotros en el bloque anterior que son muy parecidos Castillo y Keiko en realidad, ¿no? Pero es que esa es la oferta política que tenemos, ¿no? Sí, y curiosamente la segunda vuelta es una oferta política preseleccionada o filtrada por los mismos electores. Entonces, los electores peruanos tienen como agenda, al parecer, no temas sociales, no temas de género, no temas de minoría, no temas de indigenismo, no este tipo de temas, y es terrible, porque es raro, por ejemplo, ver que los principales problemas con la minería terminan por ser lugares donde se vota por Castillo, pero Castillo también tiene un discurso como de protección a cierto tipo de minorías, pero descuida a otras minorías, además que termina por ser un discurso, o sea, si quiero o no, si quieren conservador católico, ¿no? Porque López Aliaga salió y dijo cosas como, por ejemplo, a mí Castillo no me parece tan de izquierda, aludiendo a que la izquierda quiere, pues, temas de aborto, temas de matrimonio igualitario, etcétera, y es como, ok, pero la izquierda no es solamente un ideario social, la izquierda es sobre todo y desde sus inicios un ideario económico, y ahí tal vez tendríamos que entrar en un punto sobre lo que tenemos como electores, y es que tenemos una oferta política que es el dictadura, si quieren, del proletariado que sigue de la idea marxista-leninista que pregona Cerrón, versus una dictadura de los 90 con Fujimori. Entonces estamos condenados a destruir nuestra democracia que intentamos defender de Merino, y es raro, triste, y ya llega un punto en que es chistoso, ¿no? Sí, o sea, queda reírse en realidad mucho de esto, ¿no? Pero ya, eso es lo que tenemos con respecto al tema de la oferta política, pero también nosotros tenemos que devolver la mirada hacia nosotros, siendo nosotros mismos el abismo, y ver, ¿no? La demanda política que nosotros tratamos de manejar, la demanda política que nosotros deberíamos querer merecer, ¿no? Yo siento que en el Perú tenemos una baja autoestima política, ¿no? Porque terminamos votando por las mismas personas, ¿ok? Que tienen escándalos de corrupción, están relacionadas a un montón de cosas que nosotros podríamos reconocer como malas, pero termina siendo más importante que uno de los candidatos con uno de los mejores planes de gobierno sea descartado porque se fue corriendo de un incendio en el que estuvo con otra persona que no era su esposa, ¿no? Nos queremos más la corrupción que este tipo de cuestiones, y es rarísimo, o sea, hemos internalizado que si es que la política no tiene corrupción, entonces no es política, no es buena, no va a saber manejar las cosas, no es como un ceviche sin ají. más o menos, creo que eso podría ser una muy buena conclusión. O sea, es que creo que el electorado en su generalidad piensa en cuando piensa en política, piensa en los referentes políticos que hemos tenido, que son todos los presidentes, o que están investigados, o que están presos, o que se suicidaron por no querer ser investigados, ¿no? Entonces ahí tenemos a Alan García, que, o sea, es que al final del día es curioso, porque la política se vincula con la corrupción, y aquel político que no está vinculado con la corrupción no puede ser político. Entonces, triste, lamentable, pero sobre todo creo que ahí es muy bueno precisar la dificultad que tenemos entonces ahora como, si se quiere, responsables de emitir algún tipo de mensaje al momento de separar corrupción y política, porque en este país la corrupción es sinónimo de política, y
pues veamos ahora qué sucede en esta segunda vuelta, pensemos un poco en cuáles van a ser nuestros intereses personales y cómo es que eso se puede traducir en un voto, tomando en cuenta que tenemos dos propuestas dictatoriales, ¿no? Y damos cuenta que la responsabilidad de los próximos 5 años, esperemos que no sea más, teniendo en cuenta los candidatos que son, ¿no? Recae muchísimo en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos leído los planes de gobierno para primera vuelta? Ok, ya pasó, estamos en una segunda vuelta que nadie quiere, ¿verdad? Pero por lo menos ahora leamos los planes de gobierno que tienen estos dos candidatos para saber a qué nos vamos a enfrentar y afrontar nuestra responsabilidad de haber elegido a quienes estamos eligiendo, ¿verdad? Eso creo que es lo que nosotros deberíamos de poder hacer, porque al final no solamente es pensar, oye, si Keiko va a ser presidenta, pues hay que prepararnos para que Becerril sea nuestro ministro de Educación, para que Rosa Bartra sea la primera ministra, ¿no? O sea, imaginando a esas personas, o que Vladimir Cerrón sea premier, aunque ahora es pues, vicepresidente, creo, ¿no? Pero que sea premier y que meta a toda su gente, porque es muchísimo, las denuncias o en redes que se habla de que las personas del Partido de Perú Libre, acá en Junín se comenta mucho de eso, no mete siempre a su gente, ¿no? Entonces tendríamos que estar preparándonos para eso y aceptar esa responsabilidad, porque somos nosotros quienes tienen que asumirla, somos nosotros quienes van a votar, y por último somos nosotros quienes lo van a sufrir, ¿verdad? Entonces con eso terminamos este segundo bloque y nos vemos con el a favor y en contra en el tercer bloque, así que volvemos. Ciudadano promedio informado. Más irrelevante que irreverente. Y con más ganas que auspiciadores. Estamos en nuestra sección de a favor y en contra. Recuerden que nosotros no estamos poniendo sobre la mesa o en este programa nuestras propias posturas personales, sino que es más un ejercicio dialéctico para poder fomentar un poco el pensamiento crítico sobre cuestiones importantes y relevantes sobre las que nosotros deberíamos tener una opinión, básicamente. Entonces, Felipe, plantéanos qué es lo que vamos a ver ahora en esta sección. Hay un problema de vital importancia en realidad en ambos planes de gobierno. Si se toman el tiempo de revisar el ideario político de Perú Libre, es un ideario político que nos plantea lo siguiente, nos plantea desde las ideas marxistas-leninistas, en palabras del propio Cerrón, un Estado que tenga un control totalitario de la economía. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que hay libertades atentadas, y la libertad que nos interesa tal vez el día de hoy como personas que estamos emitiendo mensajes desde un medio de comunicación es la libertad de expresión y la libertad de medios en su generalidad. Dentro de este ideario encontramos cosas como, por ejemplo, la regulación y la censura de ciertas cuestiones que se consideren contra la moral o contra, las buenas costumbres dentro de una población. Y por otro lado tenemos a Keiko, que si recordamos el gobierno de su padre, tenemos una control de medios, mal que bien, llámalo libre si quieren, pero al final cuando hay un aparato estatal que está controlando lo que sale en los medios de comunicación, en el sentido en el que yo genero una sobreoferta para que los mensajes de crítica al gobierno no lleguen a la población, termina por ser lo mismo, solamente que bajo la idea no de censura, sino la idea de te sobrecargo y te como limito, te invisibilizo yo porque tengo un mayor aparato. Y en líneas de que tenemos que elegir entre la censura o la censura, hablemos sobre cómo podríamos llegar o no a censurar los medios de comunicación. En esta ocasión yo voy a estar a favor y César va a estar en contra. ¿Algo que decir antes de iniciar? Solamente recordar a Nicolás Lucar haciendo la cobertura sobre la resurrección del vampiro Sarah Helen. Nada más, acuérdense de eso. Ok, entonces comencemos con esta pequeña sección de a favor y en contra. Yo voy a dar las posturas a favor explicando algunas cosas importantes. ¿Sí? Lo primero es que la libertad no funciona. O sea, la razón por la cual la mayoría de diarios, si quieres, de regímenes comunistas, terminan por generar o intentan controlar los medios, es porque la libertad dentro de los proyectos de Estado que se han llegado a tener han sido libertades que al final han generado justo lo que criticábamos en los anteriores bloques. Por ejemplo, el hecho de que los medios de comunicación no cubran lo que está sucediendo en el Perú profundo, entre comillas, es parte de su libertad, y claramente nosotros no podemos exigir de forma autoritaria el hecho de que esta gente cubra lo que está pasando en otros lugares. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de la libertad, ¿cierto?
Entonces, en esa misma línea de ideas, lo que pasa es que estos planteamientos te dicen, ya que la libertad no está funcionando, lo que tenemos que hacer es generar una regulación para, entre comillas, generar información dentro de la población. Por ejemplo, cuando no tenemos cobertura de lo que está pasando en alguna provincia de Junín, lo que debería ser el Estado ideal marxista es, ok, yo como Estado voy a mandar a los medios a que cubran en este lugar y lo voy a poner en la pantalla. ¿Cuál es el problema con esto? En su generalidad el problema es que está súper filtrado. O sea, si es que ha ocurrido una matanza por parte del ejército que yo estoy comandando, no lo voy a poner en la pantalla porque no me conviene como gobierno. Pero al margen de eso, la libertad actual es más de lo mismo, ¿sí? Si es que, por ejemplo, Perú 21 tiene portadas que terruquean a Verónica Mendoza, a Castillo también, es porque tienen también un ideario, una agenda política detrás, y por tanto la libertad no está haciendo realmente pues su trabajo de informar a la población, sino termina por generar mayor desinformación, y ya eso súmele que existe una cantidad de fake news impresionante. Y el segundo punto, y es también de corte bastante marxista, es la idea de la dirección ideológica, ¿sí? La forma en la que nosotros creamos narrativas dentro de la población está directamente relacionada con los programas y los medios de comunicación que llegamos a tener. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de gente le importe muy poco la política, pero le interese mucho esta guerra, es claramente, y se da porque los medios de comunicación lo que hacen es replicar lo que sea que esté ocurriendo en el programa de farándula de turno, hacer las entrevistas a los mismos guerreritos de siempre, y terminan por poner dentro de la agenda lo importante para ellos, que es si este guerrero o no va a ganar la temporada. Entonces, al final del día, esta dirección ideológica nos permite como Estado tener un control de la población para poder, digamos, proteger y que estén informados realmente. Ese sería como el planteamiento general en torno al control y la censura de medios. No sé, César, ¿qué tienes que decir al respecto? Muy bien, entonces ahora me toca a mí la postura en contra. Vamos a comenzar con el primer punto de análisis, que sería que una sociedad debería de poder influir en la forma en la que el gobierno actúa, ¿verdad? Entonces, una de las formas en las que la sociedad, la población, el ciudadano de a pie puede generar esta influencia es mediante la información que estas personas tengan, ¿no? Ahí es donde los medios de comunicación cumplen un rol importante, por lo tanto deberían de primero transmitir la información que es relevante para nosotros de cómo actúa el Estado, qué es lo que está haciendo el Estado en diferentes cosas. Por ejemplo, con el tema de las vacunaciones, qué está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, el tema de la educación virtual, o por último el tema de cuestiones culturales. Absolutamente todo lo que hace el Estado debería de estar puesto dentro de los medios de comunicación. Es por eso que existen, por ejemplo, canales de televisión o medios de radio que son parte del Estado, que sirven para este tipo de comunicación, en que las personas pueden enterarse de estas cosas que suceden, y los otros medios libres o privados que también seguramente, si es que el Estado hace algo malo, pues lo van a informar, o lo van a se lo van a dar a todas las personas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de cosas? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Uno es que las personas tienen que tener libertad para poder elegir. Si bien dentro de la postura a favor que tú tenías, nos decías que van a existir filtros dentro de los cuales el Estado va a filtrar la información que nosotros queremos y que ellos consideran que son a favor de las buenas costumbres, a favor de la cultura, pues en realidad es preferible, desde este punto de vista en contra, que los filtros sean por parte de las personas, porque las personas son absolutamente y completamente diversas, y lo que importa para unos no es importante para otros, y los mensajes que entiendan de la información que se da es diferente en una persona y en la otra. Y esto, independientemente en la información que estos elijan, si es una cuestión de entretenimiento puro y duro, que también las personas tienen derecho a poder acceder a entretenimiento a través de los medios, y en función de la información en general dada por el Estado, porque los dos tipos de información se transmiten de la misma forma y valen lo mismo, porque al final el filtro importante es el filtro que va a ejercer la persona, y el entendimiento del mensaje lo va a tener la persona, ¿no? Y el segundo punto de análisis es por qué nosotros necesitamos estos medios y que exista toda esta libertad y que realmente sean las personas las que entienden el mensaje. Es porque básicamente estos mensajes, esta información dada por los medios de comunicación van a generar dos cosas, ¿no? Van a generar o aceptación de la información, que está, digamos, un poco más ligada al tema del entretenimiento, o van a generar crítica.
por cuestiones, por ejemplo, que hace el Estado, o simplemente cosas que sucedan en la sociedad, ¿verdad? Las personas, a través de su propia diversidad y de sus diferentes filtros, van a poder generar una crítica que va a ser cada vez más diversa porque la sociedad y la población ya es diversa en sí misma, ¿no? Entonces, nosotros preferimos medios libres, medios que nos den todo tipo de información bajo los filtros de las mismas personas, porque tampoco es que las personas solo sean unos entes receptores que no critiquen nada, entes sin educación, entes que solamente ven algo embobados, así como si estuvieran viendo un cataulepas, ¿no? No, sino que las personas deberían, mediante su propio nivel de educación, sea el que sea, puede generar cierto tipo de crítica, porque somos capaces de hacerlo, porque somos seres pensantes frente a los medios de comunicación. Por eso es que, en mi caso, estoy en contra de este control de medios por parte del Estado en este caso, ¿no? Sí, claro, es tremendamente importante que ustedes como veedores sean capaces de sacar sus propias conclusiones, si están a favor de algún tipo de regulación como la regulación ética que existe actualmente en el Perú en torno a, por ejemplo, el horario de protección al menor, etcétera, que son propuestas, digamos, medianamente democráticas y no atentan contra las libertades de las personas en su generalidad, pero siempre es bueno recordar que la defensa de las libertades parte y existe gracias a que las democracias subsisten. Entonces hay que tener mucho cuidado con los planes que se llegan a tener y hay que estar siempre vigilantes de que los medios de comunicación puedan cumplir su labor cuanto sea mínima, ¿no? Entonces... Sí. Con eso, no, nada más, solo quiero decir que con eso íbamos a terminar este tema y que pongan en los comentarios si se están a favor, en contra o si es que quieren iniciar el tema del debate, nosotros siempre estaremos abiertos a poder contestar. Cierto, y tal vez antes de terminar, yo creo que siempre es un buen momento para recordarle a Perú Libre que el marxismo-leninismo murió con la caída de la URSS y que claramente la ideología que están planteando no solamente es nefasta en términos de libertad, sino es claramente un atentado contra lo que se podría llegar a considerar pues una democracia. Y con eso creo que tal vez nos podemos llegar a despedir de esta cuarta entrega o quinta entrega de Ciudadano Promedio Informado. Esperemos verlos en la siguiente semana con más información, con más reflexiones, con nuevas preguntas y bueno, nada, que compartan este podcast, que lo hacemos con mucho cariño. Nos vemos.